Y bueno, hoy tenemos un tema poderosísimo. Hoy queremos darle continuidad a uno de los temas que tocamos días atrás y era o es sobre el ambiente en el que se mueven nuestros jóvenes dentro de los colegios, dentro de la escuela. Un ambiente bastante especial, un ambiente bastante complicado, y más si nuestros jóvenes son cristianos. Amén. Así que ese fue el tema que dejamos como puntapié inicial y hoy queremos darle continuación. Y bueno, mientras meditaba en este tema, Dios me permitió irme por otras ramas del mismo tema, así que creo que hoy vamos a tener algo poderosísimo, algo bien interesante. Hermano Edward, yo quiero compartir un texto y luego usted nos ayuda a dirigir la oración para que entremos en materia. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escuche bien esto. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios le bendiga. Amén. Diríjanos en oración, hermano Edward, para darle inicio a este tremendo programa. Amén. Vamos a orar ahí, acompáñanos allá donde usted está. A orar para darle inicio a este programa. Gloria a Dios. Santo Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque tú nos permites estar en este lugar, Señor. Compartir un poco, Señor, de tu palabra, Señor. Compartir algo a la gente, Señor, que está en sus casas. Te pido que seas tú tocándolo a cada uno de ellos, Jesús, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor. Guíanos, Señor, protégenos cada día. Bendícenos, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a través de nuestros labios. Tu santo y bendito nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bien. Usted que se está ahí conectando, quiero que se empape. Queremos hoy continuar un tema bien interesante y es el ambiente en el que se mueven hoy en día nuestros jóvenes y principalmente en los colegios, en las universidades. Aquí tenemos con nosotros nuestro hermano Edward Jiménez. Él está en la universidad. ¿En qué universidad está usted, hermano Edward? ¿Y qué es lo que está estudiando para que la gente lo vaya conociendo, identificándose un poco, por favor? Ok. Bueno, yo llevo cerca de 4 años, voy a cumplir 4 años, desde que entré a la universidad. Llevo 2 años estudiando periodismo. Los otros 2 años estaba estudiando otra cosa, pero bueno, todo último año me decidí por periodismo, así que ahí estoy contento, dándole. Gloria a Dios. Poderoso. Bueno, no sé si usted recuerda algo del programa pasado, algo que le haya quedado ahí como con ganas de darle continuidad. Le voy a dar ese espacio para que usted tome la iniciativa y le dé rienda suelta a este tema que nos quedó pendiente. Hay un hermano que nos hizo una pregunta. Ojalá hoy pudiese conectarse y hacérnosla de nuevo, sería maravilloso. Amén, amén. Bueno, la última vez que hablamos sobre este tema hubieron muchas personas que estuvieron ahí comentando. Tratamos de responder el máximo de preguntas posible ese día y vimos que era de mucho interés porque al final es un tema en el cual todos estamos expuestos, tanto vivirlo personalmente como que lo viva algún familiar que nosotros tenemos cercano. Así que bueno, hoy queremos terminar de responder esas dudas que quedaron por ahí. Quizás también si tienen nuevas dudas también las pueden dejar por ahí, que vamos a estar respondiendo todo y así podemos interactuar y que esto sea lo más didáctico posible, en el cual usted se sienta parte de este programa, porque para eso está hecho este programa, para que usted comparta, para que usted dé su opinión, para que quizás si nosotros dijimos algo que no sé, que le quedó en duda o tiene alguna inquietud sobre eso, también lo diga. Así que lo invito a que haga parte, a que no se limite a solamente vernos, sino que deje su inquietud, lo que sienta. Amén. Bueno, yo voy a entrar para que nos vamos empapando un poco ya de lo que queremos hacer hoy, de lo que queremos tocar hoy. Estábamos dando un poco de tiempo para que algunas personas se vayan conectando.
tenemos conocimiento de algunas personas que se quieren agregar al programa, que quieren ser parte del programa, opinar y todo. Entonces queríamos darles este espacio para que ellos, o este tiempo antes de darle inicio, para que ellos pudieran hacerlo. Así que bueno, vamos a entrar en materia. El comportamiento de nuestros hijos dentro del ambiente de las universidades, dentro del ambiente de las escuelas y colegios. Sabemos que es un ambiente pesado, sabemos que es un ambiente complicado, sabemos que no todos los niños que están alrededor de nuestros hijos cristianos son hijos o sus padres son cristianos. Entonces ellos tienen una enseñanza diferente, tienen incluso algunos cultura diferente. Entonces es eso lo que queremos nosotros de alguna manera entrar a este tema y poder nosotros darnos cuenta, o si estamos al tanto de cómo nuestros hijos están manejando esa situación, cómo nuestros hijos están manejando ese ambiente dentro de sus escuelas, dentro de sus colegios, con los compañeros que les rodean, que quizás les hablan de otras cosas, creen en otros dioses, tienen otras creencias, incluso algunos capaz que no profesan ninguna creencia. Claro. Entonces ese es el tema que queremos nosotros entrar hoy y querer profundizarlo un poco. Ahora, yo meditaba en esto, en la manera como nuestros hijos deben defenderse o deben comportarse, o cómo deben manejar esta presión, digámoslo así, que ellos tienen en sus colegios, en sus universidades. Y esto me llevó a darme cuenta que de alguna manera todo va a depender, totalmente va a depender de la manera en la que nuestros hijos estén siendo educados. Totalmente. No sé, hermano Edward, ¿qué opina usted de lo que estoy diciendo? Wow, yo creo que sí. Creo que la educación hace parte de la formación que tenemos como personas. Y como tú lo dices, todo depende de qué educación tengas, qué educación te hayan dado tus padres, porque de ahí parte todo. El otro día hablaba con alguien y le decía que nosotros somos como un árbol. ¿Ya? Sí, estamos creciendo y no sé, por alguna forma nos estamos desviando del camino. Cuando estamos pequeños todavía hay tiempo de poder enderezarnos. Gloria a Dios. Ya después, cuando crezcamos, si no nos alcanzaron a enderezar, ya es muy difícil volver a ese camino que podíamos haberlo llevado cuando estaba pequeño. Ese árbol. Entonces todo parte de ahí, de la educación, de cómo tratamos a nuestros hijos, qué le estamos enseñando a nuestros hijos, qué le estamos dejando a nuestros hijos, porque al final no es todo material, al final va mucho más allá de lo que le dejemos material. Creo que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es una enseñanza de vida, de cómo ellos deben comportarse, cómo ellos deben de desenvolverse ante una sociedad. Amén. Y es interesante lo que usted acaba de decir, porque es evidentemente que nosotros tenemos la obligación como padres de preparar nuestros hijos para que sean de bien en esta sociedad, que sean un aporte para la sociedad. Ahora, ¿qué es la palabra educación? Vamos a irnos de cero. La palabra educación es desarrollar las facultades intelectuales, morales y efectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. En otras palabras, educar es darle herramientas a nuestros hijos, ¿ya? Educar es darle herramientas a nuestros hijos para que nuestros hijos aprendan a usar sus propias herramientas, ¿ya? Vuelvo y lo repito, educar es darle herramientas a nuestros hijos para que ellos aprendan a usar y a desarrollar sus propias herramientas. Totalmente. Ahora, estamos hablando del ambiente en el que nuestros hijos se mueven, se manejan dentro de sus colegios, dentro de sus universidades. Y yo digo totalmente, esto tiene que ver
la manera como ellos se desenvuelvan tiene totalmente que ver cómo han sido educados, cómo están siendo instruidos por sus padres principalmente. Totalmente. Entonces, es decir que un niño hasta cierta edad, nosotros como padres tenemos la obligación de sostenerlo, tenemos la obligación de darle de comer. Entonces, a un niño como padres hasta cierto tiempo nosotros tenemos, podríamos decir, la obligación de darles el pescado, ¿ya? Pero ya debe llegar un momento en el que nosotros debemos detenernos y decirle, bueno, ya es momento de que ya no le demos solamente el pescado al niño, sino que le enseñemos a pescar, ¿ya? Es momento de dejarlo y meterlo ahora en un entrenamiento personal donde él aprenda a desarrollar sus propias habilidades. Empieza a desarrollar sus propias herramientas, porque todos de alguna manera Dios nos capacitó con herramientas propias, solamente que, como digo, nosotros como padres tenemos ese trabajo de ayudarles a que ellos la desarrollen y la lleven a un máximo nivel. Totalmente. De hecho, esta semana en una clase la profe nos decía que la educación es lo que va a dictar el futuro de un país. Wow. La educación, bueno, se refería a la educación de niños, también, bueno, la educación en general, pero le ponía más énfasis a la educación cuando uno es niño, es la que va a dictar el futuro de un país. Gloria. Entre mejor sea la educación, el desarrollo del país a largo plazo va a ser mucho mejor. Gloria a Dios. Y entre más bajo sea la educación, ese desarrollo de ese país va a ser mucho peor. Y por ende ella decía que el énfasis de los países no deberían de ser, vamos a invertir en recursos humanos, en recursos industriales, sino que vamos a invertir en la educación. La educación de nuestro Totalmente, porque ese es el que va a hacer la diferencia. Y lo que pasa, claro, y uno de los errores que quizás estamos cometiendo hoy en día como padres es que nos olvidamos que nuestros hijos, de allí de nuestros hijos van a venir los futuros presidentes, totalmente, los futuros concejales, los futuros diputados, de nuestros hijos vienen los que van a gobernar sí. este país. De nuestros hijos vienen los que van a tomar el control de todo lo que está, de lo que se mueve en la tierra. Entonces, ¿en manos de quién estamos dejando todo? O sea, ¿en manos de quién va a quedar todo? Y dependiendo en manos de quién y cómo se las estamos dejando, así mismo nosotros podemos divisar cuál va a ser el futuro que les espera a ellos y a los hijos de ellos. Entonces, yo creo, y aquí vamos entrando poderosamente ya, que necesitamos priorizar más lo que es la educación de nuestros hijos, ¿ya? Proyectarlo desde ahora, ¿ya? ¿Qué quiere ser hijo? No, yo quiero ser presidente. Bueno, proyectarlo. ¿Cómo tiene más o menos que ser un presidente? El presidente tiene que tener liderazgo, tiene que tener misericordia, tiene que saber distribuir, tiene que tener... O sea, empezar desde ahora a ver nuestros hijos como alguien que a futuro, si es la voluntad de Dios, va a tener un cargo preeminente, va a tener una posición en la que va a tener que tener un carácter fuerte para poder ejercerlo de mejor manera. Entonces, si lo empezamos a ver así desde ahora, yo creo que el enfoque que le estamos dando a la educación de nuestros hijos va a cambiar tremendamente. Sí, totalmente. Ya que, como tú lo decías, es la educación la que va a decirnos en el futuro si lo que hicimos estuvo bien o no. Amén. Totalmente, es la que nos va a dar la respuesta, ¿no? Entonces debemos de enfocarnos en eso, y más nosotros como cristianos. Claro. Tenemos que enfocarnos en qué le estamos dejando a nuestros hijos, cuál es el mensaje que ellos están recibiendo de nosotros. De nosotros, totalmente. Claro, pero es como que prácticamente la educación que nosotros le estamos dando a nuestros hijos es la semilla que estamos sembrando hoy, y dependiendo de la semilla que estemos sembrando hoy, va a ser el resultado de lo que vamos a cosechar mañana. O sea, lo que yo esté sembrando hoy en mis hijos va a ser el reflejo de lo que yo voy a cosechar de él el día de mañana. Lo que usted que me está escuchando ahora, que se está conectando, está sembrando en sus hijos, eso va a ser el reflejo de lo que usted va a cosechar mañana. O sea que usted y yo tenemos una gran responsabilidad en cuanto a cuál va a ser
la manera, el carácter, la forma, la educación que tengan nuestros hijos en esta sociedad. Amén, no sé si me entiende esto. Entonces hay una gran responsabilidad en nosotros, y es la de que nuestros hijos puedan desenvolverse de una excelente manera en esta sociedad. Y eso va a depender totalmente, vuelvo y digo, de la educación que nosotros les hemos dado o que les estamos dando. Bien, así es. Es totalmente cierto. Aparte, en la zona en la que yo me muevo, que es una zona donde las personas tienden a tener diferentes opiniones, las personas tienden a decir lo que piensan totalmente. Es como que es una zona donde tienes dos opciones: o dices lo que piensas o escuchas lo que piensan los demás. Claro. Tienes esas dos opciones. Entonces al final tú llegas al punto en el cual decides decir lo que piensas, porque se nota que en ese lugar uno puede expresarse de la forma que uno quiere y tú puedes dar tu opinión, ya que hay una base de respeto, ¿no? Que es lo más importante. Y bueno, a eso queremos entrar hoy, más que todo a visualizar desde qué punto parte la base del respeto, desde qué punto parte la base de lo que yo digo es verdadero, no es verdadero, lo puedo decir o no lo puedo decir, me quedo callado. Entonces creo que vamos a profundizar un poco más sobre ese tema. Y bueno, lo que yo quería también compartir, para que las personas vayan pensando, ¿qué creen ustedes si la verdad es objetiva o subjetiva? Wow. ¿Qué creen ustedes? Si la verdad es objetiva o subjetiva. Si tienen alguna opinión, déjenosla ahí en la caja de comentarios. Bueno, el texto que leí al principio, Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. La palabra instruir es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias a una persona para darle una determinada formación. Mas sin embargo, hoy me voy a entrar fuerte de una vez. Mas sin embargo, hoy en día vemos que muchos padres no están permitiendo que sus hijos reciban un debido conocimiento. Hoy en día vemos muchos padres que no están preocupados en una formación verdaderamente de calidad para sus hijos. Hoy en día vemos a muchos padres que no están enfocados en que sus hijos desarrollen sus conocimientos y sus habilidades. Y usted dice: pastor, ¿por qué está diciendo esto? Quiero que me preste mucha atención. Lo peor es que no le están permitiendo a sus hijos desarrollar sus habilidades. ¿Por qué digo esto? Muchas veces a los niños en sus escuelas, a los jóvenes en sus colegios, les dejan un trabajo, una tarea para la casa. O sea, se supone que la tarea es para el niño. Sí. ¿Ya? Un ejemplo, le mandaron a hacer una maqueta. ¿Ya? ¿Qué pasa? El niño llega a la casa con la maqueta y a la final la que hace todo el trabajo es la mamá, o lo hace el papá, o lo hace el hermano, sí. lo hace todo el mundo, hace la maqueta menos el niño. Sí. Entonces, ¿cuándo el niño va a desarrollar sus habilidades si la que está estudiando es prácticamente la mamá? Exacto. Creo que nos hemos enfocado más en la nota. En la nota. En la gratificación, que en el desarrollo de esa persona. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Que cuando el niño venga de la escuela o del colegio, viene con la nota más alta que puede haber puesto el profesor, él no va a disfrutar esa nota porque él no se esforzó para ella. Él no va a tener gratificación personal porque él sabe que esa maqueta no la hizo él. Él sabe que esa tarea la hizo mamá, la hizo papá, la hizo el hermano, el primo, el tío, pero él sabe que él no la hizo. No sé si usted ha analizado que cuando los niños, por ejemplo, están jugando
en su celular, un juego de video, la alegría que ellos sienten cuando pasan una etapa, la emoción, la gratificación que ellos sienten cuando no sé, van venciendo, van ganando puntos, porque eso genera algo especial, no es lo mismo. Y yo creo que aquí los padres es momento de que empiecen a ponerle mucha más atención a esto. No son ustedes, padres, los que están estudiando, son los niños. Sí. Gloria a Dios. También yo creo que hay que tener mucho cuidado con de qué forma estamos condicionando a nuestros hijos. Porque al final el niño es una persona que en su etapa de crecimiento, entre los, no sé, entre los 0 años hasta los 10 años más o menos, él solamente absorbe conocimiento. Entonces, ¿de qué forma estamos condicionando a nuestros hijos? Claro. ¿Qué es lo que le estamos enseñando? Porque al final lo que tú le enseñas es lo que él va a conocer como algo es afirmativo o es negativo. Entonces, si le estamos enseñando a que de alguna forma su problema se lo puede resolver otra persona, él al final se va quedando con eso. Claro. De que, vaya, tengo un problema, bueno, mi papá, mi mamá, mi hermano resuelve. me lo resuelve. Yo tengo quien me resuelva. Exactamente. Incluso hay momentos donde ellos tienen que defenderse, ya sea, no estoy hablando de irse a los puños, quizás con algún compañero o con alguien en su colegio, tanto niña como niño. Hay momentos donde ellos deben mostrar un carácter y defenderse porque están siendo agredidos, están siendo quizás violados sus derechos. Y en vez de ellos defenderse, dicen, no, voy a decirle a mi papá, voy a decirle a mi mamá, voy a decirle a mi hermana, a mi hermano. O sea, no tienen un carácter personal. ¿Por qué? Porque le han venido dando una educación en la que ellos no dependen de ellos mismos, sino que dependen de... Exactamente. ¿Entiendes? Tienen las herramientas, vuelvo y lo digo. Tenemos niños hoy en día que tienen muchas más herramientas. Esta generación tiene muchas más herramientas que las generaciones pasadas. Pero esta generación de ahora es una de las que menos está usando sus herramientas. ¿Entiendes? Entonces, no, voy a decirle a mi hermano, voy a decirle a mi papá, voy a decirle a mi mamá, pero ya, contesta tú. O sea, es momento de que tú tengas un carácter, tengas una manera de defenderte. Entonces, y todo esto, vuelvo y digo, la manera en la que nuestros hijos se desenvuelven en el lugar donde estén, en sus colegios, universidades, no sé, donde quieras que estén, depende mucho de cómo hoy los padres estamos criando a nuestros hijos. Exactamente. Es como que, vuelvo y le digo, al niño hay momentos o hasta cierta edad hay que darles el pescado. Pero hay un momento donde nosotros como padres debemos detenernos y decirnos ya, es momento de enseñarles a pescar. Es momento de que ellos entiendan cómo se toma un pescado, cómo se pesca, y cuando nosotros no estemos, cuando papá y mamá no estén, ellos sepan mantenerse por sí solos. Ellos sepan, aleluya, no sé quién está entendiendo eso. De hecho, la educación de cierta forma va enfocada a eso. Cuando nosotros estamos, no sé, en primero o segundo año de grado y nos ponen suma resta, estamos conscientes de que la suma y la resta y las divisiones nos va a ayudar en algo. El tema es cuando pasamos ya, no sé, a tercero medio, cuarto medio, que decimos, ¿de qué me va a servir a mí aprender, no sé, sacar porcentaje? ¿De qué me sirve a mí trigonometría? ¿De qué me va a servir a mí? Entonces, eso, alguien me dijo esto, eso a ti personalmente te va a servir para desenvolverte en la vida. Claro. De que cuando estés en un problema y no sepas qué hacer, es esos problemas que te pusieron en el colegio, que dijiste, ¿de qué me va a servir a mí esto en la vida? Te ayuden a que tu mente pueda pensar más allá de solamente lo que percibo en ese momento. Claro. Entonces, consejo número 1, usted que ya está mirando este programa, se está conectando, se está empapando, si le surgen ideas, vaya dejándola en la caja de comentarios. Consejo número 1 o punto número 1 que debemos analizar. Nosotros como padres debemos de educar a nuestros hijos, sí, pero debemos tener límites. Debemos de saber hasta qué punto nos toca a nosotros aportar, saber hasta qué punto nosotros debemos llegar y hasta qué punto y hasta de dónde en adelante son ellos los que tienen que empezar a desarrollar sus habilidades, sus ideas, sus potenciales. Entonces, consejo número 1, como padres debemos poner límites.
Y digo esto porque esto abarca, la palabra límites abarca mucho. Ya tenemos niños, vuelvo y le digo hoy en día, que no por culpa de ellos, sino por los propios padres, quieren que todo, absolutamente todo se los hagan. Todo. Sí. ¿Ya? Entonces, límites. Hijo, tú tienes que organizar la cama. Mamá, ¿pero por qué? Porque tú duermes en esa cama. O sea, no, pero es que si me das algo, entonces lo hago. No. Tú tienes que tender la cama porque eres tú el que duerme. ¿Ya? Hija o hijo, hoy te toca lavar los platos. ¿Pero cómo? Sí, ¿por qué? Porque tú ocupaste también los platos. Tú también, o sea, debemos tener límites. No debemos hacerle todo. Yo conozco jóvenes, y bueno, ahora ya son personas grandes, hasta las medias, la mamá se las colocaba, los zapatos, y yo miraba eso y yo me asustaba, y decía, ¿cómo? Las medias, los zapatos, que aquí, que allá, o sea, lo único que le faltan a muchos padres, a muchas madres, es ellas ir y sentarse las 5 o 6 horas de clase al colegio, nada más. Y incluso el diploma no deberían de dárselo al niño, a la niña, sino a ellos. Exactamente. Gloria a Dios. Creo que también hemos confundido mucho el término de gratificación. Hemos pensado que al niño hay que hacerle todo, al niño hay que darle todo, al niño, es más, darle todo lo que yo nunca tuve. Claro. Entonces creo que ese concepto lo hemos mal transformado durante el tiempo. Amen. Sabemos que a las personas, a los niños en general, como decíamos antes, son personas que absorben lo que la enseñanza que nosotros les damos. Y me acuerdo que un tiempo atrás estaba leyendo acerca de un filósofo, de un psicólogo que hablaba sobre el condicionamiento de los niños, que decía que el niño va a actuar de la forma en la que tú lo condiciones. Yeah. Si tú, por ejemplo, le dices al niño, no sé, todos los días te levantas a esta hora y le insisten que todos los días se tiene que levantar a esa hora, ese niño se acostumbra a que todos los días tiene que levantarse, claro, a esa hora. Entonces es muy importante aprender a cómo nosotros debemos de actuar frente a nuestros hijos. Aprender un poco, si al final no hay que leerse un libro entero de psicología, de sentido común. Exactamente. Porque tampoco o sea, muchos somos padres y no nos dieron un manual cómo ser padre, cómo ser hijo. No. Hay que irlo aprendiendo, pero sí tener un sentido común. Ahora, si somos cristianos, con más razón. Ya tenemos un libro, ya tenemos la palabra de Dios, que es la que nos enseña, nos instruye. Ya, por ejemplo, la palabra dice algo que para este tiempo es prácticamente un delito. Y dice que corregir al niño, y habla de con vara incluso. ¡Wow! Pero ¿cómo? Ya vamos a entrar a eso. Sí. Ahora, decía unos minutos atrás que con los hijos tenemos que tener límites, ponerles límites, ¿ya? Límites en todo ámbito, ¿ya? Hijo, mira, si tú haces esto y esto, vas a poder tener permiso para hacer esto y esto, ¿ya? Límites, hijo, ya solamente tantas horas vas a poder estar en el celular, solamente tantas horas vas a poder jugar, solamente límites. No podemos tener hijos sin una corrección, tener hijos sin que sientan que hay alguien o una autoridad sobre ellos. Y hoy en día es lamentable ver cómo muchos niños se están criando prácticamente sin un padre o sin una madre que tengan autoridad. Alguien dijo que nosotros nos criamos en una generación donde los hijos le teníamos miedo a nuestros padres. Pero ahora estamos viendo una generación donde los padres le tienen miedos a sus hijos. Wow. Y esto es tremendo. Gloria al nombre de Jesús. Yo me crié en una generación en la que le teníamos miedo a nuestros padres. Y hoy estamos viendo una generación donde los padres prácticamente le tienen miedo a los hijos. Ya, niños pequeñitos, aún en la iglesia,
están en medio de la reunión, en medio del culto, y el niño ahí con el celular y hijo, bájele porque está muy fuerte el juego, en medio de la reunión, por ejemplo. Y no, la pataleta del niño, si la mamá le toca el celular, si le baja o si se lo apaga. La pataleta, y eso tiene que la mamá prácticamente muchas veces hasta salirse de la reunión porque el niño hizo la pataleta. O sea, no hay autoridad. Ya, sí. Niños que uno los mira, les dice, eso no lo haga. Y lo miran a uno así como que, a mí nunca me han dicho que no. Yo esa palabra no la conozco. Entonces necesitamos volver a tomar la autoridad como padres. Porque de esto va a depender cómo nuestros hijos se van a desenvolver donde quiera que tengan que estar. Amén. Ahora, tengo un testimonio, escúcheme bien esto. Tengo un testimonio de un joven, de un niño que desde niño empezó a hacer lo que le daba la gana prácticamente. Sus padres, su madre, se crió solamente con su madre. Al final nunca le dijo no, nunca lo corrigió. Cuento corto, este joven se convirtió en un delincuente. Empezó a delinquir, a hacer cosas malas, a tal punto que cayó preso este niño. Este joven estuvo muchos años preso. Cuando salió de la cárcel, lo primero que él hizo fue ir a buscar a su mamá. La llamó aparte y le dijo, mamá, ¿usted se acuerda cuando yo hacía lo que quería y usted nunca me corregía? Mamá, ¿usted se acuerda cuando yo tomaba, no sé, las cosas que no eran mías? O yo llegaba aquí a la casa con cosas que no eran mías y usted nunca me preguntaba ni me decía nada porque usted sabía que eso no era mío. Mamá, ¿usted se acuerda cuando yo tomaba cosas ajenas e incluso muchas veces usted me encubrió? Wow. ¿Ya? Y le dijo este joven a su madre, madre, lo que yo soy en día es totalmente culpa suya. Y el testimonio cuenta que este joven finalmente mató a la mamá y luego se mató él. Wow. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tomar conciencia de cómo verdaderamente estamos educando a nuestros hijos. O si no le estamos dedicando el tiempo debido, la importancia debida a nuestros hijos, vamos a cosechar problemas, dolores al futuro. Totalmente. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo que también la sociedad se deja llevar mucho por los estigmas sociales. Sabemos que la sociedad siempre supuestamente va en búsqueda de mejora. Siempre estamos trabajando para mejorar esto. Pero ¿qué pasa? Que nos dejamos llevar tanto por los estigmas sociales que al final a veces cometemos muchos errores. Socialmente pegarle a tu hijo en esta época es un delito. Es totalmente un delito. Es hasta penalizado. Entonces ahí es donde entra lo que hablábamos antes, de educar el niño desde pequeño para que él vaya sabiendo cuáles son sus responsabilidades, para que ellos sepan cuál es la autoridad de la casa, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no tienen que hacer. Y bueno, si, como dije anteriormente, si nos seguimos dejando llevar por los estigmas sociales, por lo que la sociedad diga y no nos enfocamos en Dios, en las cosas que Dios nos ha enseñado, porque al final lo que Dios dejó en la Biblia son enseñanzas para vida, de todo, hay enseñanzas de todo tipo. Si no tomamos esa enseñanza y la aplicamos y creemos que lo más importante es lo que la sociedad nos diga, wow, creo que vamos a seguir de mal en peor. Gloria a Dios. Entonces, como decía minutos atrás, necesitamos ponerle un poco más de mano dura, digámoslo así, a esta generación, a los hijos, a los jóvenes que estamos criando. Incluso hay una palabra muy, muy sonada en estos últimos tiempos y es la generación de cristal. Se dice que tenemos en este momento una generación de cristal. Una generación que se quiebra por todo. ¿Ya? Ahora, para ciertas cosas usted los ve con un ímpetu. Pero cuando les toca afrontar ciertas situaciones, debilitados total. Y ahora, a mí me llama la atención porque, y como decía ahora, yo vengo de una generación en la que los hijos le teníamos miedo a nuestros padres. Y ahora estamos viendo una generación en la que los padres le tienen miedo a sus hijos. Amén. Ahora, yo vengo de una
educación, gloria a Dios, diferente, muy diferente a la que yo veo ahora. Ya, yo me acuerdo que mi profesor tenía autorización. Tenía autorización de parte de mis padres para que si yo me portaba grosero, ellos pudieran pegarme, tomar una correa y pegarme, aún en el colegio. Hoy en día eso no se puede. No. Hoy en día eso es un delito. ¿Ya? Claro. Y todo esto pasa totalmente por lo que consideramos que está bien o no. El hecho de que algo está bien o no es totalmente cultural. Totalmente. Es que el niño se va a enojar, es que el niño se va a molestar. No, es que no se trata del niño o lo que piense o lo que... No. Se trata de qué es lo que va a pasar con el niño a futuro. O sea, no podemos enfocarnos solo en el presente, tenemos que enfocarnos en el futuro. Claro. ¿Ya? Claro, ahora el niño se va a enojar, ahora el niño no se va a sentir bien, ahora el niño va a llorar, sí, pero a futuro te lo va a agradecer. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Ya no, ahora el niño jajaja, ahora el niño hace lo que quiere, ahora el niño no se le puede decir nada así, pero ya a futuro va a tener un carácter para poder en su colegio, en su universidad, en su trabajo, donde quiera que esté, va a tener un carácter para poder defender lo que es de él. Va a tener un carácter para hacer lo correcto en ciertos momentos. Probablemente no. Ya, entonces vuelvo y le digo, yo me crié en una generación donde mis profesores, de hecho le aprovecho de mandarle un saludo si me está escuchando mi profesor, tremendo profesor, le amo, donde él podía sacar la correa y pegarme. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que las tablas de multiplicar yo me las aprendí a regla. Era con la mano ahí, 2 por 2, 3, ¡pah! Con una regla de madera en la mano. 4 por 4, 15. ¡Pah! Así me aprendí, yo me acuerdo claritamente, así me aprendí yo las tablas de multiplicar. A regla limpia. Ya. Me acuerdo que este profesor cuando ya le sacábamos la paciencia, nos hablaba bien, ¿para qué? Pero cuando ya le sacábamos la paciencia, nos sacaba a todos al patio. Y en Colombia que el sol pega fuerte. Sí. 35, 36, 37 grados. Y nos ponía a hacer cuclillas, a hacer ejercicio a pleno sol. Y hasta que no fueran llorando, no los iba dejando entrar al salón. El que ya estaba llorando, ahora lo mandaba para el salón y te quedas allá con la cabeza agachada. Y así, uno por uno. Y el que más aguantara en llorar era el que más física iba a hacer. ¿Entiendes? Y así nos formaron a nosotros, una educación donde no había quien le dijera una mala palabra al profesor. No había quien, o sea... era una educación que la verdad que marcó. Y hoy en día muchos de los que estudiaron conmigo, profesionales en lo que hacen, muchos de ellos, ¿para qué? Entonces, respetuoso con sus padres, respetuoso con toda la gente que les rodea, pero hoy en día no. Me acuerdo, discúlpame, nosotros llegamos acá a Chile, me acuerdo tanto, y en una ocasión, de seguido empezaban a felicitarnos por mis sobrinos. Decían, uy, pero que sus sobrinos son tan educados. Ay, que sus sobrinos, uno les habla y hacen caso. Ay, que sus sobrinos, y no no entendían cómo a un niño le decían, no, eso no lo haga, y no lo hacían. O sea, eso, era una cosa extraña para aquí, ¿ya? Sí. Les digo, yo vengo de una generación donde el vecino, incluso en ese tiempo todavía se podía, donde el vecino o el amigo de mi padre, de mi madre, tenía autorización para pegarme si yo me portaba mal con ellos. ¿Entiendes? Ahora no. Ahora buscar una guerra. ¿Me entiendes? Ni siquiera los padres prácticamente ahora le pueden pegar a sus hijos. Exactamente. Pastor, ¿usted quiere que volvamos a eso? No, quizás no, pero sí que hay que poner mano dura. O sea, llega un momento donde hay que tener un límite y decir, no, es necesario corregir. Aquí es momento de que el niño o la niña se dé cuenta que hay una autoridad sobre ella. Claro. Bueno, yo al menos mi generación fue un poco más diferente. No tan como estamos en la actualidad, pero sí como que estuve en la transición de lo fuerte a lo liviano. Claro. ¿No? Entonces he visto como que un poco de ambos lados.
Y yo creo que todo se basa en el equilibrio. Todo se basa en tratar de equilibrar. Porque al final, de un lado, si está muy cargado para un lado, Claro. puede ser perjudicial. Y si está cargado muy lado para el otro lado, también puede ser debe haber un perjudicial. balance. Totalmente. Entiendo que debe haber, evidentemente tiene que haber un balance. Eso yo lo tengo súper claro. Ya, ahora, el rey David, me acuerdo tanto, el rey David cuando ya estaba a punto de morir, dice la palabra que él empezó a darle ciertas instrucciones a su hijo Salomón. ¿Ya? Y mientras el rey David le hablaba a su hijo Salomón, eso está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, él le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, llegó mi momento de morir, así como todos los seres humanos vamos a morir. Pero le dice algo a David a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Wow. Note la palabra que David le dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre. Y esta palabra, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque lamentablemente hoy en día también en muchos hogares hay hombres que no están cumpliendo su función de hombres. Wow. Y principalmente en lo que estamos hablando ahora, que es en la educación y en la formación de sus propios hijos. ¿Ya? Yo he escuchado hombres que cuando el niño o la niña hace algo mal, tu hija, tu hijo, vayan de su mamá, arréglese con su mamá. Y el hombre, la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar, es el sacerdote del hogar. ¿Dónde está usted, varón? ¿Cuándo va a cumplir usted con su función, varón? La función suya no es solamente traer alimento a la casa y luego ir a tomar cerveza, jugar dominó. No. Hay una función que se debe cumplir como hombre de la casa, como sacerdote del hogar. Creo que ahí vale mucho la identidad. Creo que se ha perdido mucho la identidad en los hogares, en que ya no sabemos distinguir cuáles son los roles de cada persona dentro de un hogar. Claro. Entonces eso genera eso, de que ya no sabemos si el papá es el que me tiene que regañar, si es mi mamá, Claro. O sea, es como que si es mi hermano, si no, Claro, nadie. Claro. Totalmente. Y esto es lo que está trayendo que tengamos, como se dice hoy en día, una generación de cristal. Una generación que hoy quiere una cosa y mañana no la quiere. Se casan hoy y a los 2 meses se están divorciando. O sea, cambian de hoy quieren unos zapatos amarillos y mañana ya no les gustan. O sea, no hay una firmeza, no hay un carácter, al final no saben qué es lo que quieren. O sea, se les ha permitido tanto que al final no saben qué es lo que quieren. Claro, yo creo que también con los últimos movimientos que han habido a nivel mundial, que al final promueven el descubrir cosas, el hacer lo que quieres, pero al final es como que tú te pones a pensar: ni yo sé qué es lo que quiero, ¿para qué voy a buscar algo más que no, o sea, no he llegado a un punto para ir a buscar otros puntos? Claro, o sea, en una edad en la que tú ni siquiera sabes qué es lo que quieren, te están diciendo que tú tienes ley para hacer lo que tú quieres. Exactamente. ¿Ya? Es como que es como un ejemplo de tú eres bebé y recién estás tomando leche y te dicen: no, tú tienes autoridad para comer. O sea, si tú quieres, come. O sea, no puedes comer. Tienes que pasar por tu etapa de tomar leche, de tomar etapa 1, etapa 2, etapa 3, hasta que estés apto para digerir ese alimento más fuerte. Amén. Y repito la frase: lamentablemente estamos en una generación, en un tiempo en el que es una generación que tiene más herramientas que la generación pasada, pero es una generación que es la que menos está usando sus herramientas. Una generación que ante cualquier embate, cualquier situación, se quiebra fácil, ¿entiendes? Incluso podemos ver una gran cantidad de jóvenes a corta edad, y cualquier problemita que
Suicidio. Estuve estos días estudiando para sacar la licencia de conducir y me salía que al menos aquí en Chile el índice más alto de muertes en Chile, me salía allí que primero eran los suicidios y luego los accidentes de tránsito. Wow. ¿Entiende? Está entre uno de los más altos, ¿ya? ¿Y esto por qué? Vuelvo y le digo, porque tenemos gente o tenemos una generación que está sin carácter, no tiene empuje, no tiene garra, no tiene una visión clara de lo que es lo que realmente quiere y un para qué en esta vida. Claro. Y no es culpa plenamente de ellos, es culpa de los educadores principalmente. Claro, yo creo que los fundamentos, no hay fundamentos. Los fundamentos se han perdido 100%. Ya nada es cierto o falso. Todo ahora es relativo. Totalmente. Entonces, si tú no tienes una verdad en tu vida, no tienes algo que sea falso, o sea, entonces ¿sobre qué me agarro? Cualquier remesón. Totalmente. Una casa sin cimiento, una construcción sin cimiento, no tiene solidez. Cualquier, no sé, una pequeña situación amorosa, me voy a quitar la vida. Sí. Mi papá me habló un poco duro, me voy a quitar la vida. Mi mamá me habló duro, me voy a quitar la vida. O sea, no hay fundamento, no hay o sea, yo creo que en base a este tema, creo que lo más que me llama la atención es saber que hoy en día se está discutiendo si es algo positivo o negativo que tú te quites la vida. Imagínense. Porque hace, 10 años atrás era totalmente negativo. O sea, quitarse la vida era... Y bíblicamente es uno de los pecados más graves que puede existir, quitarte la vida. Totalmente. Porque tú y yo tenemos que entender que esta vida no es nuestra. Hay alguien que nos la dio, y el que nos la dio, que es Dios, es el único que tiene la autoridad para quitárnosla. No, pero entonces cualquiera puede ir mañana y matarme, ¿no? Si Él me puede disparar la cantidad de veces que quiera, si el que me dio la vida todavía no quiere que todavía me la quite, no me voy a morir. Entonces, hasta el día de hoy, bíblicamente, no está en discusión si me quito o no la vida. El único que tiene autoridad para decirme ya, llegó tu hora, llegó tu día, es Dios. Totalmente. Pero vemos también que la sociedad siempre quiere ir a la tendencia, ¿no? Claro. La tendencia del pensamiento unigénito. Como que el pensamiento que tenga más apoyo es el pensamiento que se establece como lo cierto. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y eso era la pregunta que había hecho al comienzo, de si entendemos que la verdad es objetiva o subjetiva. Entonces, bueno, ahí di la respuesta a lo que yo creo. Claro. Que el tema es que la sociedad va y acepta como verdad o mentira lo que el público masivo diga que es verdad o mentira. Y ahí es donde lo podemos entrelazar con el tema del suicidio, de que en este momento hay mucho debate acerca de eso, de que si yo tengo la decisión de vivir o no vivir. Entonces, cuando lleguemos al punto donde muchas personas se pongan de acuerdo y digan, no, yo tengo la decisión de vivir o no vivir, ya el quitarse la vida ya no va a ser algo negativo. Claro. Ya es como que sí, es verdadero. Es tu decisión. Sí, totalmente. Es tu vida, haz lo que tú quieras. Totalmente. Wow. Ahora, hay otro punto también. Empezamos hablando de cómo se desenvuelven nuestros jóvenes en sus colegios, en sus universidades, bajo esa presión, ya que nuestros jóvenes, la mayoría son cristianos, y se rodean de gente o de jóvenes que no son cristianos, que tienen otras creencias, e incluso que muchos han sido criados, podríamos decirlo, sin educación, ¿ya? Y nuestros hijos tienen que todos los días lidiar, estar ahí en medio de esa presión. Ahora, hay algo más que me llama mucho la atención en estos tiempos, y es que estamos viendo una generación, vuelvo y digo, de cristal. Y además de cristal, una generación que depende mucho de la opinión de los demás.
Esto es tremendo. Estamos en una generación que depende mucho de qué opinan los demás de mí. ¿Entiendes? No, hay una falta de identidad, pero una cosa abismante. Una falta de identidad tremenda. ¿Ya? Me tomo 40 fotos para elegir cuál de ellas subo a mi página de Instagram o cuál de ellas es la mejor para subirla a Facebook. ¿Y qué pasa con las otras 39 fotos? O sea, esos otros perfiles de mí no van. ¿Me entiendes? Entonces, estamos en una generación que depende mucho de qué opinan los demás. Exactamente. Incluso, si no me pusieron muchos likes... De hecho, esta semana estuve leyendo que alguien comentaba por la red que decía que las redes sociales como Facebook, Instagram es una visión de lo que tú quisieras que la gente te percibiera de la forma. Claro. O sea, estas redes sociales muestran cada persona cómo quiere que las otras personas te percibieran. Claro. No es como que muestran lo que realmente eres tú, sino lo que yo anhelo ser. Exactamente. O lo que todos anhelamos ser. Exactamente. Esa es la palabra correcta. Dios bendiga a nuestra hermana Neila Candelo, está ahí conectada como siempre. Estamos tocando un tema bien interesante, hermana, sobre los jóvenes, nuestros jóvenes, el ambiente en el que ellos se manejan y la educación, cómo estamos educando a nuestros jóvenes. Y es lamentable ver que se están perdiendo. Estamos en una generación que está llena de antivalores, una generación que está desviándose cada día peor, una generación que está tomando decisiones muy en contra principalmente de la palabra de Dios, y es la mayor culpa de esto no es solamente de nuestros jóvenes, sino de nuestros educadores, de nosotros como padres. ¿Cómo estamos cumpliendo esa función? ¿La estamos ejerciendo a cabalidad o simplemente nos estamos dejando llevar de la mayoría, de las opiniones de ciertas personas que incluso no tienen temor de Dios? Totalmente. Gloria a Dios. Si tiene alguna opinión, hermana Neila, lo puede dejar ahí. Nuestro hermano Alfonso Villa también está ahí conectado. Dios lo bendiga mucho. Y así todos los que se están conectando. Queremos escuchar sus opiniones. Estamos en una generación llena de antivalores. Una generación de cristal que por nada se quiebra. Pero yo quiero que seamos un poco más amplios y nos demos cuenta que no solo es culpa de ellos, sino también de nosotros como padres. Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? ¿Cuál es su punto de vista en base al tema que estamos tocando? Un claro ejemplo de lo que estamos hablando ahora es esta pandemia que ha pasado, donde vemos que hay muchas personas que se quejan por el sistema educativo que se está dando. Dicen, no sé, a mi hijo le dejan muchos trabajos, todo lo tengo que hacer yo. Pero es que la que está estudiando no eres tú. Exactamente. El que está estudiando es tu hija, es tu hijo. Exactamente. ¿Entiendes? Tú solamente tienes que ponerle los materiales allí. ¿Qué necesitas? Un lápiz, un cuaderno, un borrador, esas cosas. Ve y cómpraselas o dale el dinero y déjale los materiales allí, dale las herramientas y luego simplemente supervisa, mira cómo lo está haciendo. Tú no eres la que está estudiando, mamá. Tú no eres el que está estudiando, papá. Es el niño, es la niña. Por favor. Claro. Es momento de que dejemos que nuestros hijos se desarrollen. Y he notado los dos polos, por eso decía que todo en excesivo es perjudicial. He notado los dos polos, he notado el polo de la persona que le hace todo al hijo y de la persona que está 100% desconectada de lo que realmente su hijo hace, ¿no? Es como que anda al colegio y llegaste del colegio y ya llegaste. Es como que eso solamente está preocupado de que el hijo vaya y llegue a la casa. Claro. Entonces, ¿en qué momento nos metemos en la educación de nuestros hijos? Claro. ¿En qué momento nos damos de cuenta de qué le están enseñando en el colegio a nuestros hijos? Y aquí estamos hablando, y aquí es donde tenemos que, padres, entender, debemos tener un límite. O sea, no dejar al niño a su merced, bueno, si quiere que haga las tareas, si quiere que vaya a estudiar, si quiere, no.
pero tampoco somos nosotros los que estamos estudiando, hacerle todo, la maqueta, la tarea, y nosotros, profesora, ¿y a qué hora? ¿Y cuál es el libro? No, es el niño, es la niña, es él, es ella la que está estudiando, ella la que tiene que mostrar ese carácter, ese deseo, ese empeño por ganar el año. Vuelvo y le digo, por más que usted le hace la tarea a su hijo, aunque saque la más alta nota, él no lo va a disfrutar, ella no lo va a disfrutar, porque ellos entienden que no fueron ellos los que hicieron la tarea. Ellos entienden que se la hizo usted. Gloria a Dios. Y sabes también qué pasa, que es un tema de comodidad. Somos unas personas muy cómodas. Claro. Totalmente. Preferimos ahorrarnos media hora en que el niño haga la tarea, en hacérsela en 10 minutos y que él no entienda nada y que la gratificación al niño nunca llegue. Claro. Nunca, el niño pasó a 5º año y no sabe qué sacarse un 7 por él mismo. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde vemos la diferencia en cuanto a la educación, ¿no? Le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Estamos haciendo un daño a nuestra sociedad, le estamos haciendo un daño a esta generación. Claro, yo entiendo que muchos no tenemos para pagarle un profe particular a nuestros hijos, como lo hacen muchas personas, pero sí entiendo que es necesario sacar media hora, sacar 20 minutos, demorarnos 20 minutos más, dejar 20 minutos de ver las redes sociales y dedicarle esos 20 minutos a nuestros hijos, a que él entienda, claro. No hacerle el trabajo, a que él entienda cómo se hace. Es que esa es la finalidad. Ahora, ¿qué significa la palabra educación? Escúcheme usted, padre, madre, que está viendo este directo, este en vivo, esta transmisión. La educación es desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de una persona. Desarrollar las facultades intelectuales, morales y afectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Nuestra función es solamente ayudarles a que ellos se desarrollen, no es hacerles el trabajo. Gloria a Jesús. Amén. Educar es darle herramientas a nuestros hijos para que ellos aprendan a usar y a desarrollar sus propias herramientas. Lo he dicho hasta el cansancio. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas a Dios. Usted que está viendo este directo, nos gustaría escuchar su opinión, su punto de vista. Porque hoy en día estamos, como le digo, a veces nos enfocamos solamente a esta generación, estos jóvenes. Pero ¿qué estamos entregándole nosotros a ellos? ¿De qué manera los estamos educando? ¿Estamos entregando valores? ¿Estamos ayudándoles en su desarrollo? ¿Les estamos dando herramientas para que cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan defenderse por sí solos? Me gustaría escuchar su opinión en base a este tema. La verdad que es muy interesante y sé que va a ser y es de gran bendición para muchas personas. Ahora, una de las herramientas que más necesitamos ayudarles a desarrollar a nuestros hijos es a desarrollar su carácter y su personalidad. Decía minutos atrás que una de las cosas que más estamos viendo en esta generación es que es una generación que depende mucho de la opinión de otros. De qué dijo fulana, qué dijo fulano de mí. ¿Qué opinión tiene fulano de tal de mi foto que puse en Facebook? O de mi foto que puse en Instagram. O sea, dependemos mucho, o estamos en una generación que depende mucho de las opiniones de otros. ¿Ya? Y que se quiebra fácil. No es que escuchó el comentario o la crítica y se quedó tranquilo. No, se quiebra. Porque estamos hablando de una generación de cristal. Una generación que ya... se me acabó la vida porque fulana de tal dio cierta opinión de mí. Claro. Totalmente cierto. De hecho, creo que lo digo yo también como joven, hemos priorizado más el mundo virtual que el mundo palpable. El mundo real, llamémoslo así. Totalmente, sí. Hemos priorizado más ese mundo y por eso vemos que
al pasar de los tiempos, las personas se preocupan menos por hacer amistades reales, sí. Prefieren más las virtuales. Exactamente, y vemos personas que nunca lo vemos con nadie, los vemos solos. Y es porque están tan metidos en este mundo virtual que ya las personas reales ya les generan hasta disgusto. He conocido personas que las personas reales ya les generan hasta disgusto. Imagínate a ese punto. Entonces es como que wow, hasta qué punto hemos llegado. Y cuando estas personas sienten que ya no encajan en este mundo virtual, sienten que le están haciendo algún mal en este mundo virtual, llegan hasta el suicidio. Hasta el suicidio llegan solamente por un comentario, una opinión y algo. ¿Por qué? Porque se enfrascaron tanto en ese mundo que en el mundo exterior para ellos no es nada. O sea, todo lo significante del mundo lo llevaron a este universo, ¿no? El cual es en las redes sociales. Y si entramos en internet podemos ver muchos casos de muchas personas que se suicidaron por un mal comentario que dijeron de ellos, por una foto que subieron de ellos. Amén. Gloria a Dios. Usted que está conectado, déjenos ahí su comentario. La verdad que este es un tema muy interesante y nos gustaría escuchar su opinión. Sé que a muchos no les va a gustar y no les gusta este tema porque pisa callos. Es un tema que incomoda y no queremos hacernos muchas veces responsables de nuestras responsabilidades. Ya los grandes culpables de lo que estamos viendo hoy en esta generación son sus educadores, son sus padres. ¿Qué es lo que entregaron? ¿Qué es lo que han sembrado en ellos? Ya no estoy justificando, pero sí los padres tienen una gran parte, una gran culpa, podríamos decirlo, en lo que estamos viendo hoy en día en muchos jóvenes. Ahora, también estamos viendo una generación que su estado de ánimo depende mucho de lo que opinan los demás. ¿Ya? No sé cuándo llegó ese tiempo, entró eso de que la opinión de fulano o de fulana depende de mi vida. O sea, wow, la aceptación. Hay un afán por ser aceptado. Exactamente. Y bueno, y lo vemos en un ejemplo básico son las redes sociales, el me gusta, el no me gusta, el no sé, ahora ya hay como que me encanta, me entristece y esas cosas. Es por eso, es porque las redes sociales nos metieron tanto en esto de aprobar algo, desaprobar algo, que ya lo hicimos parte de nosotros. Ya como que antes cuando recién salieron, era como que un tiempo para, no sé, para divertirse, sí, para hacer algo diferente, pero ya lo hemos tomado tan a pecho que ya es parte de nosotros. Ya, de hecho, yo creo que si le pudiéramos dar me gusta a todos los que vemos, se lo daríamos. Sí, como claro, que me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Claro. Y esto es lo peligroso de esto, que hoy en día aún predicadores de la palabra están escogiendo cuáles son los mensajes de que van a tener más me gusta. Claro. En lo personal, yo me considero un predicador impopular. Sí, yo me considero un pastor impopular, porque predico lo que pocos quieren oír. Hablo lo que pocos quieren oír hablar. Incluso este mismo tema que estamos tocando ahora no es un tema muy cómodo para muchos padres. Porque hay padres que no quieren oír que ellos tienen gran culpa en la manera o en la mala manera en la que están educando a sus hijos. No quieren oír eso. O sea, para ellos son los padres perfectos. Aún viendo que sus hijos no están tomando las decisiones correctas. No están actuando de la manera que deberían actuar o comportarse en todo lo que están haciendo. Entonces, en lo personal, yo me considero un predicador impopular. Me interesan los me gusta, los no me gusta, de eso me da igual. A mí me interesa, sí, no salirme de lo que está estipulado en la palabra. Esa es mi única preocupación. Ahora, yo me acuerdo que en mi época escolar eran bromas fuertes.
En mi época escolar, sí, no, era duro. Había que tener carácter, había que tener agallas para poder mantenerse. Claro. Ahí sí había lo que hoy le llamamos bullying, eso no era nada. Lo que hoy conocemos como bullying, eso no era nada comparado con mi época escolar. No era nada. Y ¿sabe qué? Aún así, ahí estábamos. Y no llamábamos a papá, no necesitamos llamar a mamá, no necesitamos llamar al primo, No. Nosotros mismos solucionábamos el problema, ¿me entiendes? Ahora no, ahora eso, mejor dicho, no, que la mamá que venga, que el papá, que el tío que venga, que la niña le dijo que los ojos del color que tenía los ojos no eran bonitos. Cositas que no, y no, eso es bullying. Y la niña no quiere volver a la escuela, no quiere volver, que por qué no, que porque tal niño me dijo que no sé, que el color de los zapatos. Generación de cristal. Totalmente. Y todo esto tuvo un punto de quiebre, desde que empezamos a poner en la balanza qué era correcto o qué no era correcto. Claro. Y lo llevamos al extremo. El tema no fue que solamente tomamos lo que era correcto y lo que no era incorrecto, sino que lo llevamos a tal extremo que ya todo nos parece incorrecto. Claro. O correcto. Todo. Es como que no supimos diferenciar las cosas. Y yo creo que va pasando el tiempo y esto se va metiendo más en otras cosas. Vemos el tema del feminismo, donde no hemos sabido diferenciar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Vemos en diferentes temas, lo vemos. Así como entró primero en el bullying, en el acoso, en los colegios, así también va a ir entrando en otras cosas. Claro. Así mismo va en algún momento nosotros como cristianos lo vamos a sentir, porque todo empieza desde algo, todo empieza desde aquí, empieza aquí, empieza en los colegios, luego el acoso callejero, luego esto, lo otro, y al final, o sea, ya se pierde el sentido común. Claro. Porque si damos un ejemplo, es como que nosotros vamos en la calle y, por ejemplo, no sé, una mujer dice, este tipo, no sé, me tocó, me miró mal. O sea, la sociedad ni siquiera tiene el tiempo de preguntarte qué pasó. Claro. Sino que ya te señalan. Sí, eres un pervertido. Exactamente. Y así mismo con el bullying en los colegios. Claro. Es como que, no sé, nosotros somos amigos y porque yo te dije algo pensando que nosotros éramos amigos, y dicen, no sé, este tipo me dijo esto, ya todo el mundo te está señalando. Claro. sin necesidad, sin darse el tiempo de preguntar qué es lo que realmente faltó. Claro. Entonces, somos de cristal y la sensibilidad cada día es menos, totalmente. Amén. Bueno, aquí también tenemos, yo creo que uno de los puntos a analizar como padres es, ¿le estamos dedicando a nuestros hijos el tiempo necesario para su educación? ¿Le estamos aportando las herramientas necesarias para su desarrollo? ¿Estamos cumpliendo nuestra función verdaderamente como Dios lo ha estipulado? ¿Ya? Acordémonos que nuestros hijos son personas. Y digo esto porque hay padres que quizás ven a sus hijos como si fueran una tarea. Claro. ¿Ya? Sí, tengo que hacer la tarea. No. Ellos son personas. Ellos también sienten. Ellos también tienen momentos de desánimo, momentos de debilidad. También tienen momentos donde necesitan ser escuchados. Tienen momentos donde necesitan tener a alguien a quien entregarle o confiarle sus más íntimos secretos. Y el tema es que si en la casa no lo encuentran, lo van a ir a buscar a otro lado. Exactamente. ¿Ya? Entonces, aquí también como padres debemos tener mucho cuidado. Nuestros hijos no son una tarea que tenemos que cumplir. No, son personas. Y a las que Dios nos ha puesto delante para nosotros entregarle herramientas para que ellos aprendan a usar y a desarrollar sus propias herramientas. Claro, yo creo que uno de los errores que más se comete es el creer que la herramienta
se entregan durante las 6-7 horas de clase. Ujú. Creo que ese es uno de los errores más grandes Claro. que se comete. Que queremos que los profesores hagan nuestro trabajo, pero aún así a los profesores le hemos quitado la autoridad. De hacerlo. Wow. Wow, sí. Sí, esto es tremendo. Es tremendo porque realmente no nos damos cuenta que la educación de nuestros hijos son las 24 horas del día. El colegio solamente es algo poco, y aparte que solamente están 6-7 horas al día. Y todo el resto del tiempo... Y es más fácil echarle la culpa a la escuela. No, cambiémoslo de colegio, cambiémoslo de escuela porque esa escuela es mala. Es más fácil echarle la culpa al gobierno, es más fácil echarle la culpa al ambiente de la cuadra por donde vivo, al barrio, a la comuna. Y no nos damos cuenta que el problema está adentro. Exactamente. Como padres, no estamos cumpliendo quizás con nuestra labor. Claro, yo creo que ese es el problema más difícil de identificar. De identificar. Y yo sé que muchos van a ver esta transmisión y van a querer salirse, pero ojalá el Espíritu Santo de Dios los atrape y puedan recibir algo de esto y empezar a aplicarlo en sus vidas. Repito, tu hijo no es una tarea, tu hijo no es un proyecto que tienes que perfeccionar, no. Tu hijo es una persona que necesita relacionarse, necesita expresarse, necesita tener alguien en quien identificarse. Esto es otra cosa. Los hijos toman el comportamiento de sus padres, ¿ya? Los padres somos prácticamente los héroes de nuestros hijos, ¿ya? Entonces, si mi hijo ve en mí un hombre mal encarado, que trata mal a su mamá, que por todo grita, que anda azotando las cosas cuando algo no le sale bien, esa misma actitud va a empezar a adoptar mi hijo. Totalmente. ¿Ya? Yo siempre he dicho, las personas aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Gloria a Dios. Totalmente, y eso yo lo he visto. O sea, es algo que yo lo he visto muchas veces. He visto y a veces como que le digo al papá de esa persona, oye, tu hijo actúa de esa misma forma, claro, como tú actúas. O a veces he visto que, no sé, el papá o la mamá está haciendo algo y el hijo imita, claro, lo que está haciendo, ¿sí?, el papá y la mamá. Entonces es algo que tenemos que ponerle mucho énfasis. Tenemos que ponerle la importancia que realmente se merece. Dedicarle tiempo a nuestros hijos. Me imagino que el Señor nos manda a dedicarle tiempo a la palabra, a meditar en la palabra, porque todo necesita un tiempo, un espacio. ¿Ya? Nuestros hijos necesitamos dedicarle más tiempo a esta generación, una generación de cristal, una generación que se quiebra, una generación que si el día de mañana papá y mamá no está, lo más probable es ser sumidos en droga, en alcohol, en cualquier otra cosa menos parados firmes sobre la brecha y tirando hacia adelante, aún por encima de las dificultades. Ahora tenemos que dedicar ese tiempo, ¿por qué? Porque todo comportamiento en los niños o en los jóvenes es una forma de comunicación. Esto estuve leyendo. Wow. Todo comportamiento en un joven o en un niño es una forma de comunicación. Yo conozco personas que me han dicho personalmente, mira, yo empecé a ver tal serie o tal programa de televisión y me di cuenta que empecé a comportarme más groseros con mis papás. Imagínate. Wow. Yo conozco niños que desde que empezaron a hacer o a jugar tales juegos, empezaron a ser más rebeldes, más como que mantenían airados, enojados por todo. Sí. ¿Me entiendes? Y todas estas cosas tienes que tener tiempo para estudiar a tu hijo, porque todo comportamiento es una comunicación. Mira, pero mi hijo antes no me contestaba así, ahora me está contestando de una manera agresiva, como que algo está pasando, te está comunicando algo, pero tienes que sacar ese tiempo para poder identificar y darte cuenta qué es lo que está pasando, claro, para dónde está el problema, discernir eso. Ese es el... Y acotando un poco a lo que tú dices, esta semana estuve viendo que hablaban sobre una serie. O sea, hablaban sobre la influencia que tienen las películas en las personas.
y hablaban sobre una serie de Netflix que trata acerca del suicidio. La protagonista es una joven que pasa por un largo proceso y al final como que decide suicidarse. Entonces la serie cuenta cómo ella llegó hasta el punto de suicidarse. Y bueno, y según unos estudios, en la primera temporada aumentó la tasa de suicidio mucho. No me acuerdo exactamente cuánto fue el porcentaje, pero las personas que vieron esta serie, muchas fueron incitadas al suicidio. Influenciadas al suicidio. Exactamente. Entonces lo que tuvieron que hacer los creadores de esta serie es para las próximas temporadas, durante la serie, durante el capítulo, que los personajes de esta serie hablaran acerca del suicidio y decir que esto era como solamente algo ficticio, claro, que era como parte de una enseñanza. Pero ¿qué pasó? Que quizás lo que decían en este documental era que quizá la finalidad de la serie era una enseñanza, pero como no se mostró como una enseñanza, las personas lo tomaron, lo adoptaron como algo real. Exactamente, como algo como una solución, más que todo eso, como que ya si tú estás pasando por este problema, la solución es quítate la vida, que después que tú te quites la vida todo el mundo se va a lamentar y todo el mundo se va a sentir culpable y como que ahí vas a poder ser como esa persona donde, o sea, vas a poder llamar la atención que quizás no tuviste antes de quitarte la vida. Wow, tremendo tema que estamos tocando hoy. Generación de cristal, una generación que se quiebra fácilmente, una generación que ante las dificultades de la vida muchas veces no tiene esa garra para decir vamos hacia adelante, vamos a salir de esto, Dios, incluso cristiano, Dios nos va a ayudar, no, una generación que lastimosamente para algunas cosas usted la ve firme defendiendo ciertas cosas, ciertos derechos, ciertas leyes, pero cuando les toca tener un carácter firme no lo tienen. Una generación de cristal. Y no solamente es culpa de ellos, sino de los educadores, de muchos padres. ¿Qué es lo que hemos entregado? ¿Qué es lo que hemos sembrado? ¿Qué es lo que estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Cómo está la calidad de nuestra educación? Se dice incluso que muchos abuelos son demasiado condescendientes y regalones con sus nietos, porque quieren con sus nietos, digámoslo así, suplir lo que no hicieron con sus hijos. Lo que les faltó con sus hijos lo quieren suplir con sus nietos. ¿Ya? Claro. Es un tema. Claro, y yo creo que todo eso en base a la experiencia, en base a lo que ellos vivieron, a lo que ellos después de haberlo vivido, claro, hicieron como un resumen de su vida y dijeron ya esto está mal, entonces lo voy a hacer con mi nieto, claro, totalmente. Y yo creo que hay que ponerle mucho énfasis a eso y yo creo que una de las soluciones, que yo digo, sería en vez de hacer lo que con mi nieto, lo que no hice con mi hijo, es mostrarle a mi hijo que lo que yo hice está mal y que él debería hacerlo de una forma diferente. Claro. Bueno, todo comportamiento en nuestros hijos es una forma de comunicación. Usted conoce su hija, usted conoce su hijo y usted cada vez que note un comportamiento extraño en él, en ella, eso debe ser un indicativo para usted decir, wow, algo no está bien, algo está pasando. Hay algo aquí que debo identificar. Y para eso se necesita dedicarle tiempo, poder escucharlo, poder analizarlo. He escuchado testimonios de niños, como les decía ahora, que desde que empezaron a tener mucho tiempo en el computador, mucho tiempo en la tablet, mucho tiempo en el celular, su actitud cambió. Una actitud agresiva, muchas veces grosera, una actitud de pataletas. Ahí hay un indicativo, hay algo que hay que hacer allí, hay decisiones que tomar allí como padres. Bueno, como decía al principio, tenemos que tener límites con nuestros hijos. Ahora, recuerda que tus hijos se ven reflejados en ti, ¿ya? Si tú eres de los que, no sé, llegó alguien a la casa y tú le dices a tu hijo, dile que no estoy. Entonces el día de mañana no le puedes decir a tu hijo,
hijo, no, usted no mienta, hijo, no se puede mentir porque él aprendió de ti. Claro. Entonces, recuerda que tus hijos se ven reflejados en ti. Tú eres el espejo en el que sus hijos o en el que tus hijos se pueden ver. Claro, siempre es más importante el ejemplo que una palabra. Amén. O sea, podemos enseñarle a nuestros hijos sin necesidad de decirle algo. Con nuestro ejemplo podemos enseñarle fácilmente y va a ser mucho más eficaz que tenerlo media hora hablándole sobre algo. Claro. Sobre que esto no lo debe hacer, que esto, lo otro. Pero acuérdense que nosotros somos personas analíticas, analizamos lo que pasa. Y más los niños absorben. Entonces no dicen, no, el niño no... O sea, solamente lo que él ve y nada más, pero inconscientemente él analiza lo que pasa a su alrededor. Y si tú le estás diciendo no haga esto, no haga lo otro, y ve que tú lo estás haciendo, entonces ¿cuál es el ejemplo que se está dando? Porque ellos se quedan más con lo que ven que con lo que escuchan. Bueno, vamos a estar cerrando este programa. Generación de cristal, una generación que se quiebra fácilmente, una generación que vemos que cada día está más falta de valores, más falta de identidad, una generación que hoy quiere el color blanco, pero mañana dice que no, que prefiere el negro, una generación que no tiene una base ante cualquier movimiento en su vida, cualquier dificultad, ya está pensando muchas veces en el suicidio. Una generación que necesita ser más atendida, necesita ser mejor educada, y ese es el trabajo también de los educadores, de los padres. Una generación que necesita verdaderamente volver a la palabra de Dios. Y bueno, ya para estar cerrando, quiero dejarle también la invitación a nuestra iglesia, a nuestro ministerio Impactando Vidas. Somos una iglesia imperfecta, gloria a Dios, pero puesta en manos de un Dios perfecto, y aquí recibimos a todos los imperfectos que quieran ponerse en manos de este Dios perfecto para que comience una obra y la pueda perfeccionar. Así que le dejamos la invitación. Amén. Estamos ubicados acá en Maipú.